Buen día con todos. Hoy nuestro grupo presentará el tema de artropatías. En este video se presentará como primer punto la introducción de las artropatías. En segundo lugar tenemos las formas diagnósticas imagenológicas. En el punto 3, toma de imágenes diagnósticas. Y en el cuarto punto, las artropatías en sí, es decir, las patologías. Introducción de las artropatías. Se denomina artropatía a cualquier enfermedad o lesión de las articulaciones. Las artropatías se pueden dividir en dos grandes grupos, según su etiología. Es así que tenemos las degenerativas y las inflamatorias. Entre las artropatías degenerativas, la más frecuente es la osteoartritis o enfermedad degenerativa articular. En el segundo grupo, las artropatías inflamatorias se dividen a su vez en artritis simétricas y asimétricas. Entre las artritis simétricas, la de mayor prevalencia es la artritis reumatoide. Y entre las artritis asimétricas mencionamos la artritis psoriásica y las artritis microcristalinas. Formas diagnósticas imagenológicas. En primera instancia encontramos las radiografías. En estas se utiliza una dosis baja de radiación para crear imágenes de las estructuras internas. Las radiografías muestran los huesos y la manera en que interactúan entre sí en las articulaciones. Son útiles para evaluar la cantidad de cartílago en los extremos de los huesos, deformidades y condiciones subyacentes en los huesos que pueden causar artritis y cambios en los huesos que pueden estar dañados debido a la artritis. Tomografía computarizada del cuerpo. La exploración por tomografía computarizada combina un equipo especial de rayos X con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes del interior del cuerpo. En el caso de las personas con artritis, la tomografía computarizada se usa generalmente para examinar las articulaciones que están en lugares profundos dentro del cuerpo y que son difíciles de evaluar con rayos X convencionales, especialmente en la columna y en la pelvis. Resonancia magnética nuclear musculoesquelética. En esta se utiliza un potente campo magnético, pulsos de radiofrecuencia y una computadora para producir imágenes detalladas del cuerpo. La ventaja de esta es que muestra tanto los huesos como los tejidos circundantes, incluyendo los cartílagos, los ligamentos y el revestimiento interior de las articulaciones. La resonancia magnética nuclear musculoesquelética se utiliza frecuentemente para descubrir anormalidades en el tejido blando de las articulaciones, que son invisibles a los rayos X, para determinar si el tratamiento es efectivo y para detectar complicaciones de la enfermedad. Ultrasonido musculoesquelético. El ultrasonido utiliza un pequeño transductor o sonda y un gel que crea imágenes del cuerpo a partir de las ondas sonoras de alta frecuencia. Puede proporcionar imágenes detalladas de las articulaciones y tejidos blandos circundantes, principalmente de aquellos que se encuentran cerca de la superficie de la piel. Para continuar con el siguiente punto, es importante recordar los términos para designar superficies y partes del cuerpo. Por ejemplo,
En la mano tenemos la parte palmar o anterior y la parte dorsal o posterior. Y en el cuerpo tenemos la parte anterior o ventral, posterior o dorsal. Y por último en los pies tenemos una superficie dorsal y una superficie plantar. Toma de imágenes. En general se suelen tomar 3 radiografías con proyecciones diferentes. 3 proyecciones cuando en la zona de interés hay articulaciones. Es así que se requiere una proyección anteroposterior o posteroanterior. Otra lateral más la oblicua. Estas se llevan a cabo cuando se necesita mayor información que la brindada por 2 proyecciones. Aquí tenemos un ejemplo de radiografías de muñeca de las diferentes proyecciones. La mayoría de las artritis se estudian y clasifican más fácilmente mirando su repercusión sobre las manos, y el protocolo de estudio se completa con la radiografía de ambos pies. Por lo general, la radiografía de ambas manos, postero-anterior o frente, es el primer estudio diagnóstico por imágenes que se realiza a un paciente que consulta por dolor articular. Además, la evaluación radiológica bilateral y comparativa es necesaria para demostrar si el compromiso articular es simétrico o no. Este dato es importante porque contribuye al diagnóstico diferencial de las artropatías. Aquí en estas imágenes podemos observar la proyección postero-anterior de una mano, también proyecciones oblicuas. Proyección oblicua antero-posterior con rotación medial o interna del pie. Y en la siguiente imagen vemos una proyección oblicua postero-anterior con rotación lateral o externa de una mano. En la siguiente imagen tenemos una proyección medio-lateral del tobillo y en la siguiente imagen una proyección lateromedial de la muñeca. En estas imágenes podemos observar proyecciones del pie en el cual tenemos, por ejemplo, en la primera antero-posterior o dorso-plantar y en la siguiente una axial planto-dorsal del calcáneo. En nuestro cuarto punto tenemos las artropatías. Pasaré a describir una de las más frecuentes y conocidas, como lo es la artritis. Artritis significa inflamación de una o más articulaciones del cuerpo. Cualquiera sea el tipo de artritis, los cambios óseos se desarrollan progresivamente a lo largo de meses o años. La causa subyacente depende del tipo específico de artritis que presente el paciente. El tratamiento para la artritis depende específicamente del tipo, la severidad y la ubicación del trastorno. Los tratamientos más usados incluyen medicamentos, terapia, ya sea fisioterapia, terapia ocupacional y el ejercicio que pueden mejorar el rango de movimiento y flexibilidad, mejorando así también la fortaleza ósea y muscular. Otras opciones incluyen terapia con masajes, terapia con agua o aparatos ortopédicos. Y otra opción es la cirugía de reemplazo de la articulación o la cirugía de fusión articular, que podrían ser las mejores opciones de tratamiento para algunos pacientes. Los síntomas de la artritis incluyen el dolor articular, rigidez o hinchazón, que pueden ocurrir por las mañanas o después de actividad física. Rango limitado de movimiento en la articulación o en la columna. Sensibilidad y enrojecimiento de la piel alrededor de la articulación. Y bloqueo de la articulación o articulación que se traba con el movimiento.
Los criterios radiológicos para el diagnóstico de la artritis en radiografías simples pueden dividirse en mayores y menores. Dentro de los criterios mayores encontramos el derrame articular, estrechamiento del espacio articular, erosión, condrocalcinosis y osteofitosis. Y en los criterios menores encontramos alteraciones de alineamiento, desmineralización yuxtaarticular, reacción perióstica y dedos difusamente hinchados. Para poder identificar los cambios en radiografías de manos, vamos a tomar como referencia la imagen normal. Aquí observamos una radiografía de manos póstero-anterior normal. Aquí podemos evidenciar una radiografía de mano tomada en proyección póstero-anterior, en el cual existe un aumento de las partes blandas periarticulares en las articulaciones metacarpofalángicas. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que las mismas defensas del cuerpo atacan el recubrimiento normal de las articulaciones. La inflamación en el revestimiento de la articulación en los huesos conduce al daño de la articulación, especialmente del cartílago, y causa diferencias anatómicas que conlleva a deformidad y disfunción. Este tipo de artritis afecta por lo general las manos y muñecas, codos, pies y tobillos, hombros y codos, cadera y rodillas. Aquí encontramos una radiografía de manos tomada en una proyección postero-anterior de un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide. Se observa la osteopenia yuxtaarticular en banda y las erosiones marginales. En general, estos son signos característicos de la artritis reumatoide. La artritis seronegativa. Esta comprende un grupo de artropatías con diferentes clínicas de la artritis reumatoide. Estas enfermedades presentan un factor reumatoideo negativo y está claramente asociado con el antígeno leucocitario humano B27. Dentro de este grupo de enfermedades se incluyen la espondilitis aquilopoyética, la artritis psoriásica y el síndrome de Reiter. La espondilitis aquilopoyética. Esta enfermedad es más común en los jóvenes varones entre 15 y 35 años. Hallazgos radiográficos. A. Más temprano. Estos se producen a nivel de las articulaciones sacroiliacas. En general, la sacroileitis existente de tipo asimétrico en su comienzo. B. En las fases iniciales incluye una pérdida de los bordes del margen cortical de la articulación, el cual aparece borroso y puede llegar a estar rodeado de cierto grado de esclerosis. C. En las fases posteriores hay más esclerosis reactiva y estrechamiento de la articulación que puede llegar a estar completamente anquilosada en las fases terminales. En la columna dorsolumbar y lumbosacra suele existir al comienzo de tendencias a vértebras de forma cuadrada por el relleno de la concavidad del borde anterior vertebral debido a la osteitis. Se forman cidesmofitos, que estos son puentes delgados, verticales y simétricos. En las fases terminales, cuando son múltiples y ocurren en toda la columna, son los responsables de la columna de bambú. Como observamos en la imagen, tenemos una espondilitis aquilopoyética avanzada, mostrando fusión total de ambas sacroiliacas, como podemos observar en las flechas rojas.
y existe una típica columna en caña de bambú con una osificación paravertebral, como muestran las flechas negras, y por último en la apófisis espinosas, en las flechas, como lo indican las flechas verdes. Luego vemos en esta radiografía lateral de la columna cervical, muestra una fusión total de los arcos posteriores de todas las vértebras cervicales, como muestran las flechas. En la siguiente imagen vemos lateral de la columna lumbar, mostrando osificación del ligamento longitudinal anterior, como vemos en las flechas, y aparte las vértebras cuadradas, como nos indica. La artritis psoriásica. Esto ocurre aproximadamente en el 7% de los pacientes con psoriasis clínica. Signos radiológicos más evidentes. Tenemos un aumento de partes blandas, erosión, estrechamiento articular, proliferación ósea, que son las articulaciones interfalángicas proximales y distales de manos y pies. Otros signos incluyen la reabsorción de las porretas en las falanges distales, las subluxaciones y deformidades. El dedo del lápiz es un claro ejemplo de la gran destrucción ósea de las porretas. Como observamos en la imagen, las manos muestran destrucción importante de las articulaciones interfalángicas proximales, como nos indican las flechas negras, con afilamiento en del lápice de alguna. Hay reabsorción en porretas distales, como nos indican las flechas rojas, y algunas u otras clasificaciones. Síndrome de Reiter. Esta corresponde a una tríada clásica: conjuntivitis, uretritis y artritis. Esto ocurre entre el 60 y el 80% de los pacientes con el síndrome. En las fases iniciales, en la radiografía pueden ser absolutamente normales. Las radiografías de los pies muestran afectaciones asimétricas de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Se pueden afectar todas las articulaciones mencionadas, aunque las metatarsofalancicas y las interfalángicas del dedo gordo son muy sugestivas. En estas articulaciones pueden verse osteoporosis, pérdida del espacio articular y erosiones marginales con proliferación ósea. Las alteraciones a nivel del calcáneo son muy características de este síndrome. Primero, en las fases avanzadas aparecen erosiones en la parte superior y posterior del calcáneo, con engrosamiento del tendón de Aquiles. 2. En la superficie plantar del cráneo aparece erosión, hiperostosis y excrescencias mal definidas. Como observamos en la imagen de aquí, tenemos el borde superior aserrado del calcáneo, como lo señala la flecha. Y por último, 3. Al nivel de las articulaciones sacroiliacas, la afección parece ser bilateral, simétrica o más frecuente asimétrica, pudiendo ser en raros casos inicialmente unilateral. Síndrome de Reiter. En esta imagen vemos que hay una osificación paravertebral en la parte superior lumbar, produciendo puentes de unión, como nos indican las flechas sólidas. También existe puente de unión al nivel de las espinosas, como nos muestran las flechas huecas. Algunos de los puentes están en proceso de deformación, como nos indican las flechas finas. La articulación sacroiliaca izquierda está afectada, mientras que la derecha todavía es visible, como vemos en las flechas curvas.
Enfermedades del tejido conectivo. Tenemos la esclerodermia. La enfermedad puede limitarse a la piel, también puede afectar a las vísceras, pulmón, tracto intestinal, corazón y riñón. En su caso, suele llevar rápidamente a la muerte al paciente. Hallazgos radiográficos. Edema de los dedos con pérdida de los pliegues transversales de la piel y de la definición de la grasa subcutánea. Es frecuente el afilamiento progresivo de las puntas de los dedos. La clasificación de partes blandas ocurre con frecuencia en manos y en mujeres. Consiste en pequeños depósitos más o menos punteados de calcio, conglomerados y están en cierta reacción con las grandes articulaciones. La dermatomiositis poliomiositis. Este es más frecuente entre los 5 y 15 años y entre los 50 y 60 años. Hallazgos clínicos. Este se observa edema y clasificaciones del tejido subcutáneo y muscular, sobre todo en la forma juvenil. Esta adopta 4 patrones fundamentales, siendo los más frecuentes los depósitos calcáreos lineales profundos. En la edad adulta parece tener una incidencia elevada de neoplasias, tumores de pulmón, próstata, mama, colon y el aparato genital femenino y reticulosis. Lupus eritematoso diseminado. Aproximadamente entre el 20% y el 25% de los casos presentan edema de partes blandas. Las osteoporosis aparecen entre los 45 y el 60% de los pacientes. Hallazgos radiográficos. Son alteraciones del alineamiento de los huesos sin lesiones erosivas visibles. Estas afecciones es más frecuente a nivel de las articulaciones interfalángicas del carpo y en las metacarpofalángicas. Uno de los hallazgos más frecuentes de esta enfermedad es la necrosis séptica, como complicación de corticoides. Como observamos en imagen, una necrosis aséptica de la cabeza femoral en enfermo con lupus eritematoso que recibió esteroides. La flecha oblicua realizada muestra la separación de una pequeña cáscara de la cabeza femoral con una línea radiotransparente por debajo, como nos indica la flecha. Síndromes mixto del tejido conectivo. Hallazgos clínicos. Presenta hallazgo de lupus, esclerodermia, artritis reumatoide. En algunos casos, las articulaciones pueden presentar pérdida de la densidad ósea periarticular o difusa, hinchazón de las partes blandas, estrechamiento del espacio articular y reabsorción de las porretas distales. Se ha descrito también la presencia de pequeñas áreas asimétricas en sacabocado, afectando los huesos pequeños de las manos y de los pies. Como observamos en la foto, en el número 1 se ve afectada la primera y quinta metacarpofalángica de forma bilateral. Se evidencia erosiones en sacabocados en el número 2 y especulaciones con borde sobrecolgante en el número 3. Y por último, el espacio articular está preservado en el número 4. Enfermedades metabólicas de depósito. ¿Qué son las enfermedades metabólicas de depósito? Estos trastornos tienen en común un déficit genético de enzimas u otras proteínas. Estas enfermedades tenemos a la gota. La gota es un exceso de ácido úrico que provoca una hiperuricemia.
Esta se va a manifestar en lo que son 3 estadios, que es la hiperuricemia asintomática, que esta básicamente va a ser la elevación de la concentración de urato sérico, que esta es una sustancia química de desecho que aparece cuando el cuerpo metaboliza una sustancia denominada purina. Esto no va a presentar ni signos ni síntomas. Vamos a tener la artritis gotosa aguda, que esta va a ocurrir cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. La gota aguda es una afección dolorosa que normalmente afecta solo una articulación. Y vamos a tener también artritis gotosa crónica, que la artritis gotosa crónica se refiere a episodios repetitivos de dolor e inflamación. En esta fase, antes de que fuese posible lograr un control eficaz de la hiperuricemia, se evidencian lo que son tofos de 40-50% de los casos. En esta imagen radiológica vamos a notar la presencia de un tofo. Este tofo va a estar ubicado en lo que es la unión metatarsofalángicas, produciendo calcificaciones en lo que es la parte blanda. Aquí está el tofo. Y vamos a ver en la parte externa un bulto o una inflamación, un edema. Es debido a este tofo con calcificaciones. Vamos a tener también lo que es una destrucción yuxtaarticular, que va a ser en esta parte de aquí, y van a existir cambios en el lado opuesto a la articulación, sería de este lado, aunque van a aparecer menos marcados. Vamos a tener otro tofo. Este va a estar ubicado en el segundo dedo de la mano, va a mostrar una extensa destrucción articular, así como hinchazón en las partes blandas, al igual que la radiografía anterior. Es decir, aquí se nota la hinchazón. Y a nivel de metacarpofalángica se va a iniciar lo que es otra calcificación de otro tofo. Sería en esta parte de aquí. Esta otra radiografía vamos a encontrar lo que es un tofo en la región olecraniana, que sería en la rodilla, con calcificaciones en su parte superior. Aquí esto ya está calcificado en la parte superior, y este sería el tofo que produce un edema en la parte exterior de la rodilla. Enfermedades con depósito de calcio. Estas lesiones incluyen el depósito de pirofosfato cálcico y de hidroxiapatita cálcica. Entre estas enfermedades vamos a encontrar lo que es la condrocalcinosis, que esta se va a localizar sobre lo que es el cartílago de las rodillas, la pubis y las muñecas. En esta radiografía mostrada de la condrocalcinosis vamos a mostrar lo que es calcificaciones intraarticulares, que sería aquí, en medio de las articulaciones hay calcificaciones, y vamos a tener en la parte exterior lo que son calcificaciones brusales, que la vamos a encontrar en esta parte y en esta parte. Enfermedades que pueden simular artriopatías. Son llamadas así a un grupo de enfermedades reumáticas heterogéneas, pero con caracteres comunes, es decir, clínicos, patológicos y radiológicos. Estos van a tener origen genético. Las enfermedades que se van a encontrar en este grupo es la hemocromatosis. Es una enfermedad hereditaria que afecta al metabolismo humano del hierro, provocando un acúmulo excesivo e incorrecto de este metal en los órganos. Se va a depositar en lo que es el hígado, el vaso, el páncreas, el corazón, la sinovia y el cartílago articular.
Los pacientes pueden tener fallo cardíaco, diabetes, cirrosis y artropatías. Es más frecuente en los varones, ya que la mujer rara vez acumula hierro debido a la menstruación, al embarazo y a la lactancia. La alteración temprana suele ocurrir a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, especialmente entre la segunda y la tercera. A veces se ven pequeños quistes subarticulares con esclerosis a su alrededor, osteoporosis y estrechamiento de los espacios articulares. Enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es la degeneración hepatolenticular que viene siendo un trastorno del metabolismo del cobre. Suele haber pérdida de la densidad ósea en el 25 a 50% de los pacientes. Se puede encontrar artrosis temprana con fragmentación subcondral del hueso y esclerosis, así como irregularidades corticales, sobre todo en lo que son las articulaciones metacarpianas y radiocarpianas. Hay presencia de múltiples osículos, pudiendo haber calcificaciones periarticulares en la inserción de los tendones y ligamentos. En la imagen que tenemos a continuación aquí, vamos a notar la presencia de varios osículos, que son huesillos o huesitos pequeños. Artritis infecciosas. Los mecanismos de infección es una reacción inflamatoria secundaria a la invasión directa de la articulación por microorganismos patógenos que originan dolor, inflamación y limitación a la movilidad articular. Los agentes que son causantes de esto son las bacterias, hongos, parásitos y virus que pueden ser responsables de la invasión articular, teniendo como resultado una inflamación. La implantación directa de la infección también puede ocurrir en individuos que se clavan pedazos de cristales, clavos o algún otro objeto cuando se tienen los pies descalzos. Otra de las cosas secundarias que puede originar alguna inflamación puede ser la mordedura de un animal, como por ejemplo la de un perro. La inflamación hematógena ocurre generalmente en pacientes jóvenes, es decir, de carácter monoarticular. Esta va a afectar mucho en lo que es la rodilla en el adulto y la cadera y la rodilla también en los niños y lactantes. El sitio más frecuente de la afectación es la rodilla y la cadera. En estas imágenes radiológicas les voy a explicar un poco en lo que afecta a lo que es la artritis infecciosa. En la primera imagen radiológica vamos a tener la disminución de esta articulación, que sería entre la cabeza del fémur y la cadera. Se va a ver la articulación, pero disminuida. En la siguiente radiografía vamos a tener una erosión subcondral y esclerosis de la cabeza femoral, es decir que el cartílago se va a calcificar y puede aumentar el espesor mediante la osificación endocondral. Es decir, aquí vamos a notar la articulación, pero ya va a ser un poco menos notable porque va desapareciendo. Y en la última imagen radiológica vamos a tener el colapso completo de la cabeza femoral. Aquí ya no vamos a darnos cuenta o no vamos a notar lo que es la articulación entre la cabeza del fémur y lo que es la cadera. Artritis específicas. Yo les voy a hablar sobre la artritis tuberculosa. Hay que tomar en cuenta que los pacientes que tienen tuberculosis son más propensos a sufrir de este tipo de artritis. Bueno, la artritis tuberculosa es una enfermedad muy lenta cuya progresión se puede contar en meses y años. Esto se debe a que hay microorganismos que generan una reacción inflamatoria que incluye la producción de pus. La artritis tuberculosa es más frecuente en monoarticular y se debe a menudo en la rodilla y la cadera. Si bien antes de la aparición de las drogas tuberculosas se solían ver afectadas lo que era la columna vertebral, la cadera, el codo, el tobillo, las acroiliacas, el hombro y la muñeca.
Todas estas iban en orden de acuerdo como yo se las nombré. Se caracterizan por la osteoporosis articular. Van a haber presencia de erosiones óseas marginales y va a haber también una desaparición progresiva del espacio articular. Esto se debe a que las articulaciones no soportan el peso. En la rodilla aparecen lesiones quísticas destructivas mínimas en los bordes libres de la tibia y lo que es el fémur. Los hallazgos radiológicos iniciales son los de hinchazón en las partes blandas, sobre todo cuando ocurre a nivel de la cadera y la rodilla, apareciendo posteriormente un edema alrededor de la articulación afectada. Las articulaciones óseas aparecen radiográficamente aproximadamente entre 8 a 10 días después del comienzo de los síntomas. Pueden aparecer erosiones pequeños en el corte articular, llegando a la pérdida de la línea cortical, apareciendo también lo que es esclerosis en el hueso. En la siguiente radiografía simple de cadera vamos a tener lo que es una desobstrucción de cabeza femoral derecha. Es decir, ¿qué es una desobstrucción? La desobstrucción viene siendo una liberación de algo o de un espacio. Es decir, que aquí ha habido una desobstrucción de lo que es el líquido sinovial. Es por esa razón que nosotros nos vemos aquí un espacio articular entre la cabeza del fémur y la articulación que está en la cadera. Artropatías degenerativas, artrosis. Engloban un conjunto de trastornos que afectan al cartílago iliano y al hueso subcondral, provocando el deterioro del cartílago articular, lo que hace que los huesos se vayan desgastando y aparezca dolor, e impiden que se puedan realizar con normalidad movimientos cotidianos. Las artropatías se van a hacer mediante radiografías, en las cuales debemos tomar en cuenta lo que podemos observar y lo que no. Las articulaciones presentan dos huesos, que son estos, que están cubiertos por cartílago, los cuales no se pueden visualizar, pero vamos a simular que este es el cartílago articular y esta es la cápsula articular y por último la membrana sinovial. El cartílago protege al hueso en áreas centrales, es decir, en estas áreas, pero no en las áreas periféricas, que son estas áreas de acá. Los tejidos blandos no son visibles en las radiografías, y son los que acabé de mencionar ahora, como son el cartílago articular, la cápsula articular y la membrana sinovial. Las artropatías degenerativas, artrosis, causan lesión articular y se producen fundamentalmente en las manos, en las rodillas, en las caderas, en la columna cervical y lumbar. Los hallazgos radiológicos tienen que incluir la pérdida localizada de espacio articular, presencia de alteraciones cartilaginosas en las articulaciones sinoviales, formación de quistes denominados sinoviales o subcondrales y los cambios generativos con proliferación ósea. Alteraciones específicas articulares, artrosis en las manos. Es una alteración artrósica de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. En esta radiografía convencional simple podemos observar los nódulos de Everden, que son pequeños abultamientos en la articulación interfalángica distal. Este se detecta en el dedo índice y en el dedo de en medio. Además podemos observar un desvíe ligeramente en flexión en la articulación interfalángica distal. En la articulación interfalángica proximal podemos observar los nódulos de Bouchan, que son absolutamente
fusiformes son también un abultamiento, y en este predomina lo que son más voluminosos pero no son muy frecuentes, y una subluxación radial en la base del primer metacarpiano sobre el trapecio. Además, en esta radiografía no se presentan erosiones. Artrosis en la rodilla. Es la localización más frecuente de artrosis. Estas están frecuentemente en el lado medial, en el lado lateral, en el lado patelofemoral de la articulación. Estas alteraciones pueden ser uni o bilaterales. Los quistes subcondrales son menos frecuentes en la cadera y se ven más en la tibia. Radiografía convencional simple de la rodilla con una proyección antero-posterior con un paciente de gonartrosis, que esta es una enfermedad progresiva. En la primera imagen vamos a observar el espacio articular que está conservado, y en la segunda imagen vamos a proyectar una altura en el espacio articular, es decir, que hay un espacio considerable, ya que la enfermedad es degenerativa y va a avanzar de manera progresiva. Artrosis en la cadera. En estas radiografías siempre se van a observar desplazamientos superiores de la cabeza del fémur asociados a los estrechamientos de la cavidad articular en el tercio externo, y también se observarán osteofitos, que estos ocurren en la superficie inferior y medial. En la primera imagen vamos a observar una cadera normal con una interlínea articular, ya que es una cadera que no tiene ningún tipo de patología ni de afecciones. En la segunda ya veremos una cadera con artrosis. Aquí se muestra la desaparición de la línea articular, presenta osteofitos en el borde del cartílago y en el hueso, también esclerosis articular, y los geodos, que son el estrechamiento del espacio debido a la destrucción de cartílagos y quistes degenerativos. Artrosis de la columna. Hipertrosis esquelética difusa idiopática. En ella pueden haber calcificaciones ondulantes extensivas, pero generalmente interrumpidas a nivel de los discos intervertebrales, produciendo a veces el aislamiento de una pequeña pieza triangular del hueso enfrente del disco intervertebral. En esta radiografía convencional podemos observar la extensa producción osteofitaria en el borde anterior de los cuerpos vertebrales cervicales. En la parte inferior podemos ver la osificación del ligamento, y en la parte superior por la nuca podemos ver calcificaciones de los tejidos blandos. Para concluir con lo que son las artropatías, les hablaré por último lo que son las lesiones articulares, con sus respectivas radiografías. Las lesiones articulares es una de las lesiones traumáticas de la vida diaria, que afecta a los componentes de una articulación. Entre esos componentes está lo que es el cartílago articular, la cápsula articular y la membrana sinovial. Nuestra primera lesión articular es la sinovitis vellosonodular pigmentaria, que es considerada como un tumor benigno que afecta principalmente a lo que es la membrana sinovial, como podemos observar en esta imagen. Esta es la sinovitis vellosonodular pigmentaria. Nuestra segunda lesión articular es la condromatosis sinovial. La condromatosis sinovial es una enfermedad con calcificaciones amorfas múltiples que rodean lo que es la cápsula articular, es decir, ya son cuerpos libres. Nuestra tercera lesión articular tenemos lo que es la osteoartritis erosiva. La osteoartritis erosiva es una enfermedad que hay lo que es una destrucción ósea, que da lugar a lo que es la aparición de erosiones articulares centrales, es decir, que aquí ya podemos ver lo que son unos dedos amorfos.
Nuestra cuarta lesión articular es la necrosis avascular, que es conocida como la osteonecrosis. Esta necrosis avascular ocurre por la muerte de un tejido óseo debido a la falta de irrigación sanguínea, y este le va a provocar lo que es el colapso del cartílago articular. En esta última imagen podemos observar lo que son los componentes de la articulación, que van a ser las más afectadas. Tenemos lo que es la membrana sinovial, como podemos observar que es una capa fina, el cartílago articular y la cápsula fibrosa de la articulación. Tenemos nuestra quinta lesión articular, que son las artropatías neuropáticas, que es conocida como la articulación de Charcot. Estas van a afectar principalmente a lo que es el movimiento articular. Tenemos nuestra última lesión articular, que es conocida como la bursitis. La bursitis son bolsas llenas de líquido que evitan que se produzcan lo que son las fricciones entre las articulaciones cuando se produce lo que es el movimiento. Estas se van a producir más en lo que son los hombros, rodillas, caderas, pelvis, codos, muñecas, dedos de los pies y los talones. Les hablaré sobre lo que es nuestra primera lesión articular, que es la sinovitis vellosonodular pigmentaria. Esta enfermedad produce lo que es una inflamación y crecimiento irregular de la capa que recubre lo que es la articulación, que es la membrana sinovial. Se puede considerar lo que es un tumor de la membrana, como podemos observar en esta imagen. En esta imagen ya se observa lo que es la membrana sinovial, solamente para la ubicación. Sus síntomas son el dolor en la articulación, la rigidez articular, la hinchazón en la articulación y la sensación de chasquido cuando se mueve la articulación. Esta sinovitis vellosonodular pigmentaria afecta principalmente entre los 20 a los 45 años y es más frecuente en los hombres, por lo que la articulación que más afecta es en la rodilla, dedos, cadera y tobillos. Como podemos ver en esta imagen de aquí ya se encuentra lo que es la sinovitis vellosonodular pigmentaria, que es la inflamación. Los medios diagnósticos a realizar para detectar lo que es la sinovitis vellosonodular pigmentaria es la radiografía simple, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética de la articulación. A continuación les presentamos dos medios diagnósticos muy importantes que nos van a ayudar a detectar lo que es la sinovitis vellosonodular pigmentada. Nuestro primer medio diagnóstico es la resonancia magnética de la articulación. Podemos observar en la imagen número 1 que se encuentra lo que es una rodilla normal lateral derecha, es decir, no presenta ningún tipo de hinchazón o inflamación, mientras que en la imagen número 2 ya presenta lo que es la sinovitis vellosonodular pigmentada. Todo lo que señalan lo que son las flechas amarillas ya son tumores benignos formados para afectar lo que es la membrana sinovial de lo que es de la articulación. Nuestro segundo medio diagnóstico es la radiografía simple de la articulación de una rodilla lateral izquierda, por lo que se ve claramente una masa que causa lo que es la hinchazón y provoca que el movimiento sea muy doloroso, como lo podemos observar en esta imagen. Ahora continuamos con nuestra segunda lesión articular, que es la condromatosis sinovial. La condromatosis sinovial es la alteración del crecimiento de envolturas en una articulación. La envoltura crece de manera desproporcionada y tienden a formarse nódulos, que pueden desprenderse en el interior de la articulación y formar cuerpos libres articulares. Comúnmente esto ocurre en adultos de 20 a 50 años. Los hallazgos radiológicos incluyen lo que es la presencia de calcificaciones amorfas múltiples que rodean lo que es la cápsula articular. Los síntomas son los siguientes: hinchazón, disminución del rango de movimiento, dolor y bloqueo de la articulación. Los medios diagnósticos para detectar lo que es la condromatosis sinovial son los siguientes: la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética de la articulación. En esta imagen se ve claramente que es una radiografía simple de la articulación, pero de la rodilla lateral, que se puede observar lo que es la condromatosis sinovial, es decir,
cuerpos libres calcificados de tamaño variable, es decir, un tamaño pequeño, por lo que la condromatosis no se ha evolucionado más. Tenemos lo que es una tomografía axial computarizada con contraste, que confirma la calcificación de cuerpos intraarticulares, lo que señalan lo que son las flechas rojas. Estos puntos blancos ya son las calcificaciones que se forman en la rodilla. A continuación presentamos dos medios diagnósticos también muy importantes que nos van a ayudar a detectar lo que es la condromatosis sinovial. Nuestro primer medio diagnóstico es la radiografía simple. En nuestra primera imagen podemos detectar lo que son las calcificaciones o cuerpos libres que afectan lo que es el cartílago articular de la rodilla en la parte posterior. Esta es una radiografía simple lateral de la rodilla derecha. Tenemos también el medio diagnóstico que es la resonancia magnética. Este es un corte coronal de la rodilla, por lo que podemos ver cómo las calcificaciones invaden lo que es el cartílago articular, lo que podemos ver en la flecha blanca, en esta parte de aquí. Tenemos nuevamente lo que es una radiografía simple, pero ahora estas calcificaciones invaden lo que es el cartílago articular del cuello anatómico del húmero, con su tuberosidad mayor. Continuamos con nuestra tercera lesión articular, que es la osteoartritis erosiva. Esta enfermedad afecta principalmente en las articulaciones, particularmente a los distales de las manos, seguidas por las interfalángicas proximales. Las erosiones aparecen en la parte central del cartílago. La osteoartritis puede afectar a cualquier articulación, pero ocurre a menudo en las pequeñas articulaciones de las manos. También se presentan episodios agudos de inflamación y graves deformidades que afectan fundamentalmente a las articulaciones. Sus síntomas a presentarse son los siguientes: dolor, hinchazón y problemas de usar lo que es la articulación. Como podemos ver en esta imagen, que la osteoartritis ya está afectando gravemente lo que son las interfalángicas distales de los dedos. Comúnmente, la osteoartritis comienza después de los 40 años. Los medios diagnósticos para detectar lo que es la osteoartritis es la radiografía simple. Podemos observar en esta radiografía simple lo que es la mano, pero en posición póstero-anterior, por lo que podemos ver que las flechas amarillas nos señalan que la osteoartritis está afectando a lo que son las interfalángicas distales y también están afectando poco a poco lo que son las interfalángicas proximales. Continuamos ahora con la radiografía simple de la osteoartritis erosiva. Tenemos la mano en posición póstero-anterior, es una mano izquierda. Esta osteoartritis erosiva está afectando especialmente a las interfalángicas proximales en forma de gaviota del dedo medio y también está afectando a lo que es la interfalángica distal del dedo índice, como lo podemos observar. Cuarta lesión articular. Tenemos lo que es la necrosis avascular, que es conocida como la osteonecrosis. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de flujo sanguíneo, de forma temporal o permanente, en el interior de los huesos. Debido a ello, el tejido óseo sin sangre muere. Si el proceso involucra a los huesos cerca de una articulación, normalmente se produce lo que es el colapso de la articulación, que ya es conocida como lo que es una artrosis. Los síntomas a presentarse son los siguientes: dolor en la articulación afectada, únicamente cuando apoyes tu peso, o al tiempo podrás sentir lo que es el dolor, incluso si estás recostado. El dolor puede ser leve o severo. En esta imagen podemos observar claramente cómo la necrosis avascular está afectando lo que es la cabeza femoral. Esta necrosis avascular se le produce más en la cabeza del húmero y en la rodilla, y anteriormente, como lo dije, en la cabeza femoral. Los medios diagnósticos para detectar lo que es la necrosis avascular son las radiografías, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En esta radiografía simple podemos ver la necrosis avascular de la cadera, cómo está afectando lo que es la cavidad articular de la cabeza femoral, como lo podemos observar aquí. Para detectar lo que es la necrosis avascular le presentamos dos medios diagnósticos muy importantes.
que es la resonancia magnética. Podemos observar en la primera imagen de la resonancia magnética un pequeño foco de necrosis avascular que está afectando claramente lo que es la cabeza femoral con la cavidad articular de la cadera, como lo podemos observar y la flecha naranja lo señala. Tenemos ahora lo que es una imagen radiológica simple de la necrosis avascular. Como se ve también claramente cómo esta necrosis ya avanzada está afectando lo que es la cavidad articular de la cabeza femoral y de la cadera, como la podemos observar aquí. Quinta lesión articular. Tenemos lo que son las artropatías neuropáticas, conocida como lo que es la articulación de Charcot. Es conocida como lo que es la articulación de Charcot. Es una forma grave de osteoartritis que se asocia a la pérdida y sensibilidad que implican un mecanismo traumático en la producción de alteraciones articulares. Las localizaciones anatómicas más frecuentes afectadas son las rodillas, pie, tobillo y cadera. En la primera imagen que acabamos de presentar se encuentra ya lo que es una artropatía neuropática muy avanzada que está afectando principalmente a los tobillos y al pie. La artropatía neuropática es padecimiento muy grave que puede llevar a una deformidad e incapacidad, incluso lo que es la amputación. La segunda imagen también presenta lo que es una artropatía neuropática leve, pero ya presentan lo que son las deformidades. Las artropatías neuropáticas, sus medios diagnósticos para detectarlas es lo que es una radiografía simple y una resonancia magnética. Presentamos dos radiografías simples de la parte lateral del pie, donde se puede observar lo que es la artropatía neuropática. En esta primera imagen podemos observar en la parte posterior del pie la dislocación de las articulaciones, como lo señala lo que es la flecha blanca, es decir, los dos huesos no se alinean y ya están afectados. La segunda imagen podemos observar nuevamente una radiografía simple de la parte lateral del pie con la artropatía de Charcot. Podemos ver la ruptura de la línea dorsal entre el astrágalo, que es en esta parte de aquí, en relación con los metatarsianos. Como lo podemos ver, las líneas discontinuas nos señalan en esta parte. Y también se presenta lo que es un ángulo de inclinación del calcáneo menor. Esta línea continua la señalan cómo se encuentra en inclinación. Nuestra última lesión articular es la bursitis. Las bursas son pequeños sacos llenos de líquido sinovial que reducen lo que es la fricción entre las partes móviles en las articulaciones del cuerpo. La bursitis suelen afectar a lo que son los hombros, codos, caderas, rodillas u otras articulaciones, por lo que estas partes anatómicas son las que más producen movimiento articular. En esta primera imagen que se acaba de presentar se encuentra la bursitis en la parte del codo. Los síntomas a presentarse son los siguientes: el dolor, la hinchazón y la rigidez. En la segunda imagen que se acaba de presentar se encuentra la bursitis, pero ahora en la rodilla. Los medios diagnósticos para detectar lo que es la bursitis es la radiografía simple, la ecografía y la resonancia magnética. Ahora tenemos lo que son radiografías simples y ecografía de la bursitis. En esta primera radiografía simple es del codo izquierdo, donde se puede detectar claramente o se puede observar que la bursitis es un tipo de masa formado de líquido sinovial que está afectando principalmente al olecranon, como podemos observar aquí, y las flechas blancas lo señalan. En esta imagen observamos el olecranon y cómo la bursa afecta. En esta ecografía observamos lo que es el codo y la bursitis, que como lo dije anteriormente es un tipo de líquido. Luego tenemos en nuestra última radiografía simple, observamos que la bursa es un tipo de masa que está afectando principalmente a la rótula. Esta radiografía es la parte lateral de la rodilla izquierda. Y esta es la bursa donde señala lo que es la flecha naranja.